Se nos dice por todas partes que estamos en plena epidemia de infecciones respiratorias por virus estacionales. La gripe de toda la vida, que ahora ya no quiere llamarse gripe y ahora quiere llamarse gripe A, no sabemos bien por qué. El COVID con su supervariante asesina pirola, que es la que está de moda ahora. Y el virus respiratorio sincitial, que es el que nos han dicho que es el COVID de los bebés. Resulta que hasta hace muy poquito tiempo estos tres virus entre sí no se podían ni ver. Y cuando aparecía COVID los otros dos se esfumaban. Nos contaron la película de que, bueno, competían por el huésped. Pero por supuesto sabemos que no desaparecían misteriosamente para engordar de forma artificial las cifras de COVID. Bueno, pues ahora resulta que se han hecho amigos. Ya no compiten y ahora conviven los tres en amor y amistad y nadie nos explica el porqué de este cambio. Pero casualmente coincide con que precisamente ahora cada uno de ellos tiene su propio test y su propia vacunita. ¡Qué cosas! Los medios no paran de avisar que las urgencias están absolutamente colapsadas y los hospitales como todos los inviernos con este tipo de casos, a pesar de ser lo habitual de cada año. Pero precisamente por el hecho de ser tan habitual cada año por estas fechas, seguimos sin obtener respuesta a ciertas preguntas clave, cuya resolución podría cambiar de manera radical la situación epidemiológica y la sobrecarga asistencial y el enorme gasto sanitario que provocan. Y yo me pregunto, ¿de dónde salen los virus estacionales? ¿A dónde van cuando acaba la época de frío? ¿Se bajan a Argentina como los monitores de esquí a continuar con la temporada? ¿O se van de vacaciones con un todo incluido para cargar pilas para el año siguiente? ¿Y cómo saben cuándo se tienen que reincorporar a trabajar? ¿Por qué hemos normalizado tanto la infección respiratoria durante la época de invierno? Si el invierno se caracteriza por haber menos horas de sol y menos intensidad, ¿por qué nadie lo relaciona con el sol? ¿Y cuál es el motivo por el cual al COVID no le gustan los bebés, pero al virus respiratorio sincitial sí? Llamadme loca, pero a mí me da por hacerme preguntas. El relato oficial de la gripe os lo sabéis de sobra porque nos lo llevan contando un montón de años. Y la historieta de la farsa COVID, bueno, pues tanto la oficialista como las múltiples alternativas, estamos absolutamente saturados de información de las turras que hemos tenido en este tiempo. Pero hoy vamos a centrarnos en la tercera, que está como muy de moda. Y por sus características especiales creo que merece que la analicemos con un poquito de mentalidad crítica y que vayamos un poquito más allá de lo que nos cuenta la propaganda estándar. La bronquiolitis o el COVID de los bebés, como nos dicen los medios de adormecimiento de masas, consiste en un episodio de inflamación de los bronquiolos, que son los bronquios más finitos cuando llegan al pulmón, provocada por la destrucción del epitelio del recubrimiento del tubo respiratorio, que pierde la capacidad de eliminar el moco y va cerrando progresivamente la luz del bronquiolo hasta no dejar pasar el aire. Suele afectar a niños muy pequeñitos, generalmente menores de 2 años, y comienza como una especie como de catarro de vías altas típico muy normal, generalmente sin fiebre, que va empeorando progresivamente. A medida que los bronquiolos se van inflamando y se van cerrando, se incrementa la dificultad respiratoria, hasta el punto en el que la gravedad puede llevar al niño, al bebé, a una situación de tos y de vómitos, aleteo nasal, de retracción de los músculos intercostales, de sibilancias, que son los pitos al respirar, e incluso llegar a una coloración azulada por un distrés respiratorio súper severo. La gran mayoría de los casos pueden ser manejados ambulatoriamente, pero hay algunos que requieren ingreso y algunos de ellos también en UCI. Se nos dice que son provocados por virus, concretamente por el virus respiratorio sincitial, que produce el 70-80% de las infecciones, y el resto son producidos por virus de los catarros típicos, como la gripe, rinovirus y tal. Lo cierto es que los pediatras están preocupadísimos porque llenan las urgencias en esta época del año y saturan las camas de hospitalización. ¿Y por qué sucede en invierno? Se nos cuenta la historieta de que en invierno, con el frío, las células ciliadas, que son esas células del epitelio respiratorio que tienen pelitos o cilios que mueven y eliminan el moco, pues resulta que funcionan peor. Entonces arrastran peor la mucosidad y entonces los virus pues como que se pueden pegar con más facilidad. Sin embargo, esto es España, esto no es Helsinki. Si fuera así, en el norte de Europa todos los niños estarían muertos. Y otra cosita, los mamíferos tienen la misma arquitectura celular en el tracto respiratorio y el mismo funcionamiento. Sin embargo, sus crías no se acatarran sistemáticamente todos los inviernos como las humanas. Qué raro, ¿no? Me cuesta ver este tema del frío. Basado un poco en la presunta disfunción esta de las células ciliadas del epitelio respiratorio, se nos mete la idea de la vacuna del virus respiratorio sincitial, que no es una vacuna, es un anticuerpo monoclonal. ¿Esto qué significa? Es un anticuerpo fake que presuntamente se adhiere a la superficie del virus, evitando que entre en contacto y que penetre y que dañe a las células del epitelio. Supuestamente ha sido aprobado porque ha demostrado no disminuir la mortalidad, pero reducir el número de ingresos. Y bueno, pues no sé yo, pero vamos, el tema del número de ingresos es una manera de medirlo bastante cuestionable, puesto que es completamente pediatra dependiente. O sea, no hay unos criterios específicos de ingreso de un niño malito de este tipo, sino que cada pediatra evalúa cada caso de manera individual.
Pero bueno, pongamos que es así. Hasta aquí más o menos podemos medio comprar la narrativa. Pero resulta que sucede algo que pasa desapercibido y yo sí creo que es muy importante. Resulta que en el año 2000 yo estudiaba pediatría y como no iba a clase, estudiaba por el libro. Me aburría mogollón ir a clase. Y por supuesto estudiaba por el libro recomendado por los profesores, que eran los catedráticos de la época y todos los profesores que eran los jefes de servicio de pediatría de los hospitales de mi universidad del momento. Y os podéis imaginar que cuando uno tiene un contenido de este tipo, pues tiene que cribar un poquito y seleccionar lo que se aprende súper bien y lo que no se aprende tanto. Y concretamente el capítulo dedicado a la bronquiolitis es un espacio relativamente pequeño, sin grandes datos, nada muy llamativo. Es verdad que tiene una tablita sobre gravedades y tal, pero nos dice que en realidad se trata de una enfermedad que afecta al 6-7% de los niños con edades inferiores a 2 años y que la gran mayor parte de ellos no requieren ingreso y que con medidas generales se arregla y ya está. Este libro es la segunda edición y es del año 94. Cuando llegué al examen en febrero, resulta que la bronquiolitis era la pregunta de desarrollo con mayor puntuación de todo el examen. Yo, lógicamente, ni puta idea. 4 cosillas generales y poco más. Y cuando salí del examen, comenté con algún compañero en plan, ¡buah, cómo se han pasado! Dándole tantísima puntuación a esta pregunta que era una cosa que estaba por ahí en una esquina perdida sin ninguna importancia. Y recuerdo perfectamente la respuesta de mi compañero de, ¡buah, tía, pero qué dices! Pero si era clarísimo que lo iban a preguntar, pero si es lo que tienen todos los niños. Y yo pensé, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Todo el mundo se la sabía que te cagas, menos yo, que la contesté como el culo. Afortunadamente aprobé porque me sabía el resto. Pero por algún motivo, cuando volví al libro y comprobé el tema de la epidemiología, efectivamente me di cuenta de que alguien del comité de expertos en esta segunda edición del año 94 no había actualizado los datos epidemiológicos de la situación real del momento, porque mi examen